en cuanto a este tema y que el presidente Luis Abinader asumir él mismo la supervisión y la dirección de la jefatura de la Policía Nacional. Es un gran error porque él asume un riesgo innecesario. ¿Y porque ahora se le va a pegar a él? Como se le pegaron los muertos ahora mismo bueno, a propósito, las últimas 2 o 3 comparecencias él no ha ido a decir nada. Él pone a otro a decir, ya no. Y ya eso es admitiendo que es un error. Y yo repito, si yo fuera Daniel Pou, yo renunciara a ese puesto. Si yo me respetara, yo renunciara a ese puesto. El propio presidente Luis Abinader asumir la dirección de la Policía Nacional, suprimiendo al ministro de Interior y Policía, taxativamente, es admitir él mismo que hay un fracaso en el tema de seguridad ciudadana. Claro. En la entrevista de Propuesta Semanal es muy grato conversar con el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, pero es también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a tratar temas muy importantes de seguridad, de Haití y de política, porque él es un político, y de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Rafael, un placer. Muchísimas gracias, Ramón, por la invitación a tu programa y aquí honrado de participar contigo. El placer es doble. Pero primero vamos a tomar una tacita de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Aroma, sabor y calidad. Gracias, Kenia. Muy amable. Gracias, Kenia. Salud. Salud. Vamos a comenzar con la seguridad, Rafael Guillermo, porque el presidente ha asumido la responsabilidad de reunirse todos los lunes con todo el equipo que guarda relación con la seguridad. Y en una de las reuniones hablaron de que la criminalidad había disminuido un 20% en relación al año pasado. Uno piensa que tomar como medida un solo año es poco, ¿no? Y en el pueblo no se siente eso, pero ¿cuál es tu opinión de un presidente participando con todo el equipo y de esos datos así, yo diría que milagrosos? Yo diría que hay muchos errores en cuanto a este tema y que el presidente Luis Abinader asumir él mismo la supervisión y la dirección de la jefatura de la Policía Nacional, por encima inclusive del ministro. No, el ministro no figura. Porque usted hacer eso es obviar la figura del ministro, ¿sí o no? Sí. Eso es un principio gerencial de primaria, yo diría. Es un gran error porque él asume un riesgo innecesario. ¿Y porque ahora se le va a pegar a él? Como se le pegaron los muertos ahora mismo de San José de Ocoa, en Rancho Arriba. 4 muertos asesinados en un punto de drogas, aparentemente, y él no dio respuesta el lunes. De manera que ese es un riesgo. El segundo riesgo es que él asumir personalmente el dar estadísticas. Bueno, a propósito, las últimas 2 o 3 comparecencias él no ha ido a decir nada. Él pone a otro a decir, ya no. Y ya eso es admitiendo que es un error. Y yo me baso a lo siguiente, Ramón. Si el principal asesor en materia de estadísticas, con un nombre nuevo, un coasesor, que es norteamericano, de apellido Jóvenes, no el español. no el español, en materia de estadística, él dijo públicamente en una de las comparecencias del presidente en la Policía Nacional, creo que fue la segunda oportunidad que fue, o la tercera, él dijo públicamente de que él no creía en los datos suministrados por el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Interior y Policía. ¿Cómo? Y que tampoco creía en el Centro de Información y Datos que le aporta al ministerio, que lo dirige el prestigioso amigo Daniel Pou. Y yo repito, si yo fuera Daniel Pou, yo renunciara a ese puesto. Si yo me respetara, yo renunciara a ese puesto. Dijo que él no creía en ninguno de esos 2 números porque presentan números distintos, el mismo lugar. Por lo tanto, a él no le da credibilidad de lo que dice. Por lo tanto, bueno, y lo que digan ellos tampoco es creíble. Y sobre todo, usted decir públicamente de que ha reducido la delincuencia un 20% y ahora esta semana
dice que redujo un 8% en comparación con el mes pasado, con la semana pasada, y que hay tantos muertos como lo que pasó en Rancho Arriba y lo que pasó en los Alcarrizos recientemente y en Santiago también, ¿cómo me va a decir que hay una reducción de la criminalidad? Y otra parte más es que solamente me están contabilizando los homicidios. Y homicidios, la tasa de homicidios no es lo mismo que el índice de criminalidad. O sea, eso es manipular a la opinión pública, dando una sensación de éxitos cuando es un fracaso real. Porque puede haber un asalto que haya muerto, pero puede haber asalto que no haya muerto y es un asalto. Y un asalto, eso es inseguridad. Y además, para concluir con el dato, el hecho del propio presidente Luis Abinader asumir la dirección de la Policía Nacional, suprimiendo al ministro de Interior y Policía, taxativamente, es admitir él mismo que hay un fracaso en el tema de seguridad ciudadana. Claro. No sé si me voy a entender, Ramón. Sí, sí, sí. Cuando un presidente tiene que asumir un área, es porque en esa área no sirve. Porque es un fracaso. Entonces él también entiende que hay un fracaso ahí. Vamos a hablar del fenómeno, tú mencionaste marginalmente, y es interesante, porque es un caso grave. 4 asesinados, tipo narco, por un punto de droga. Pero hemos visto una proliferación de las bandas en los barrios, en donde mueren ciudadanos indefensos porque se enfrentan a tiro dos y hay una muchacha o un muchacho que estaba en el medio y muere. Yo, En por Moca, ejemplo, en Moca, ayer, anoche en Moca. Anoche. Pasó en Moca anoche. a mí, por ejemplo, hay una persona que trabaja para mí, que no puede decir dónde que vive, pero vive en un municipio del este, que me dice, nosotros a las 7 de la noche nos recogemos, porque salen las bandas de jóvenes, dice, y a veces a medianoche se arma un tiroteo y nos metemos debajo de la cama. Entonces, ¿qué está pasando con las bandas? ¿Cómo ese fenómeno, que siempre han existido bandas, pero uno siente como que ahora en este momento han cogido fuerza? Sí, hay dos temas. Qué bueno que me haces esa pregunta. Que hay dos temas. Uno, el resurgimiento de las pandillas en la República Dominicana, que tiene un origen que voy a explicar ahora, y otra, que el mismo gobierno, de manera increíble, está auspiciando este tipo de desórdenes en la sociedad. Le voy a decir por qué. El tema de las bandas y el resurgimiento de las pandillas, que es algo muy peligroso, yo diría, con mis conocimientos profesionales que tengo y académicos en el tema de la seguridad ciudadana, se debe fundamentalmente a la mala decisión del presidente Luis Abinader de eliminar la Dirección Central Antinarcóticos de la policía, porque ha dejado a su suerte a los puntos de drogas en todo el territorio nacional. Pero ¿y la DNCD no es la que tiene? La DNCD no tiene la capacidad para hacer intervenir los puntos de drogas a nivel nacional. Quisiera hacerlo, pudiera hacerlo. Vamos a decir que ellos se ocupan de lo macro, de Claro, los grandes cargamentos. claro. Independientemente de que yo reconozco que el general, el almirante Ulloa, Cabrera Ulloa, de la DNCD, está haciendo una extraordinaria labor y se lo reconozco. Es un gran oficial y talentoso oficial al frente de la DNCD. Él quisiera trabajar el microtráfico, pero no es posible. Primero por dos cosas. Porque la DNCD trabaja fundamentalmente en el macrotráfico, en los grandes cargamentos que van hacia Europa o van hacia los Estados Unidos. Pero en todas las policías del mundo, en todas las sociedades del mundo, la Policía Nacional es la que se encarga de trabajar el microtráfico, porque están en los barrios y es lo que tiene una conexión directa con la criminalidad y el aumento de los actos delictivos. Por ejemplo, la DEA en los Estados Unidos trabaja el macrotráfico en los Estados Unidos y a nivel mundial. Pero el microtráfico en los Estados Unidos no lo combate la DEA. Son las policías locales de cada estado que trabaja el microtráfico, porque es un asunto policial. Claro. Entonces, lo que ocurre en la República Dominicana es que la DNCD no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene el personal, ni tiene las estaciones en cada una de las ciudades y de los barrios
para esa interdicción. La policía que tiene los destacamentos. La policía tiene, Entonces, esa área fue este gobierno que la eliminó y la pasó a la DNCD. Ahora, si él hubiera querido hacerlo, el presidente debió, antes de eso, debió haber creado una unidad especializada en la DNCD, darle el personal suficiente para eso, las dotaciones de agentes en los diferentes barrios del país para eso, y los armamentos, el equipamiento, etcétera, y el entrenamiento especializado para eso. Y para eso se requeriría unos 10.000 o 12.000 hombres, que superaría inclusive la actual fuerza autorizada que tiene la DNCD. O sea, no es tan sencillo como eso, ¿eh? La gente se cree además se habla de miles de puntos de droga. Claro. Entonces, que en la DNCD había corrupción. Digo, perdón, que en el DICAN había corrupción. Claro que había corrupción. Pero la medida no era eliminar el DICAN. Era eliminar los brotes de corrupción que había, sometido a la justicia a los corruptos y poner un ejemplo. En tu gestión tú perseguiste el microtráfico. Bueno, el DICAN se creó en mi jefatura precisamente por el problema de Paya. Sí, el caso Paya. Caso Paya, que mataron a 6. ¿Sí? Exactamente. Entonces, al tema del microtráfico se creó en lo que es el Plan de Seguridad Democrática, exitosísimo plan que se desarrolló. Uno de los puntos en el Plan de Seguridad Democrática era una mesa interinstitucional del microtráfico. Y ahí se creó entonces el DICAN. Y se manejó bien hasta jefaturas anteriores donde se corrompió el asunto. Y yo creo que hay un fallo de asuntos internos. Recordemos que hubo un caso emblemático del DICAN, donde el comandante del DICAN, un coronel, cayó preso vendieron casi 1.000 kilos de cocaína. Y está preso en Najayo todavía. Pero faltaron más medidas draconianas a lo interno para evitar ese tipo de corrupción. Sin embargo, la decisión de eliminarlo fue peor, porque ahora los barrios están sueltos en el tema del microtráfico. ¿Y tú atribuyes el aumento de la pandilla al tema Claro, de la droga? porque hay una lucha territorial ahora mismo. Al haber tantos puntos de drogas, aumentar tanto los puntos de drogas, ¿qué pasa? Que ya son demasiado, es como las farmacias, o los supermercados, o los mismos... Por eso se prohíbe y tiene que haber una distancia. Exactamente, y las estaciones de combustible, no pueden estar una al lado de otra. Exacto. Hay una distancia mínima, porque para evitar una lucha territorial. Entonces ahora mismo, como hay tantos puntos de drogas, hay una lucha territorial en los barrios, y para tener esa lucha territorial tiene que tener un ejército, ¿me entiendes?, de delincuentes armados para poder pelear. Que son jóvenes. Claro, para pelear su territorio. Y eso ha resurgido el tema de las pandillas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que me quería referir, y que yo digo que el Estado, de manera, yo diría ignorante, no lo estoy diciendo que a propósito, pero de una ignorancia terrible, está auspiciando este tipo de actividades. Yo vi en el diario la semana pasada, donde el gobierno va a invertir miles de millones de pesos en un programa para intervenir la calle 42. La famosa calle 42. La famosa calle 42, donde se hacen los teteos, porque es una expresión cultural de los barrios, donde ahí se fuma droga, se bebe de ron, hay prostitución, hay de todo. Yo voy con uno de los técnicos un día, porque sí. Yo estoy loco por conocer. Óigame bien, para promover... Yo quisiera ver eso. Para promover el teteo en los barrios. Es decir, no es para impedirlo. No, para promoverlo. O sea, usted promover los teteos es promover la degradación cultural, la degradación social en todos los barrios de la República Dominicana. Y aquí pasó ahora en los Alcarrizos, casualmente, por un teteo, un desorden grandísimo, donde hay cientos de presos y creo que hay varios muertos y muchísimos heridos. Ahora se fue ayer o anteayer en los Alcarrizos. O sea, pero ¿cómo es posible? Cuando el Estado lo que debe hacer es intervenir la 42 en todo caso, pero para llevar a esos jóvenes
que se diviertan, pero que no consuman droga. Actividades normales que en deporte, en expresión cultural, con pintura, con música, pero no música urbana ni nada por el estilo, porque incitan a la violencia y a la sexualidad temprana. Es otro tipo de música, del arte, de la cultura. No sé si voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, pero no promover lo que está pasando ahora. Y sin embargo, yo veo que hay dinero para promover el desorden en los barrios, pero no hay dinero para los medicamentos de alto costo. Ah, no, porque eso es insostenible. ¿Te entiendes? O sea, es algo como que absurdo. Vamos a hacer una breve pausa. Qué bueno no hablar con expertos, porque quizá mucha gente no sabía la génesis o el crecimiento de las pandillas y de por qué la proliferación de los puntos de droga. Volvemos en unos minutos con el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Nos quedan algunos temitas relacionados con su área y después vamos a hablar de política partidarista, de elecciones, de candidaturas, etcétera, en unos minutos. Bien, hay otro tema que yo quiero tratar, pero brevemente contigo, Rafael Guillermo, que es el tema de Haití, porque yo sé que ustedes, hay un equipo que está trabajando ese tema, no quiero ampliarlo mucho porque después otros van a querer hacer lo mismo, porque tenemos ¿te parece que tenemos una inminente intervención multilateral? Porque ya Kenia dijo 1000, la Bahama dijo 150 y el portavoz del Departamento de Estados Unidos dijo recientemente que ellos van a apoyar y que... Entonces, eso es otro ingrediente en la problemática de Haití, pero los haitianos siguen entrando. Esta semana se destapó el escándalo de 27,000 visas en apenas 2 meses. Entonces yo quisiera que tú nos hagas un enfoque global, breve, sobre el tema de Haití. En primer lugar, yo quisiera decirte, mi querido Ramón, de que el presidente Luis Abinader cometió un error también. Entonces, de error en error, ¿no? En aplaudir y apoyar inmediatamente la intervención de Kenia, un país africano, de una fuerza militar o policial de 1000 hombres en Haití, porque todavía no está claro si eso va a ser exitoso. O sea, que muy bien, yo saludo la decisión de Kenia, es posible, es correcto, ahí yo lo veo bien, pero no apoyarla como él lo hizo inmediatamente, por lo siguiente. Primero, a mí me da suspicacia y dudas de por qué Kenia, un país africano no conocido por su capacidad de intervención en misiones de paz en cualquier parte del mundo, que no tiene detrás otros países para esa intervención. Yo dudo de que como fuerza principal que va a tener en Haití esa intervención, esté subordinada a esa fuerza militares canadienses o militares franceses, militares de otros países del mundo que son superpotencias, que van a estar por debajo del mando de Kenia. Sí, sí, sí. Yo no sé si me voy a entender. No. O sea, brillante, Guillermo. Inclusive... Porque eso quien tenía que liderarlo era un gran país. Claro, por supuesto. Inclusive tropas que vengan de Chile o de Colombia no van a estar subordinados a uno de Kenia, no, que saben menos que ellos. Claro. No, ya por eso ya es un fallo. Y yo a nivel estratégico pongo también, me da a suspicacia, algo hay detrás de eso, de que una superpotencia como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, no estén apoyando directamente una intervención, que nadie quiera, además un país africano apareciera, eso como me da a mí, sí, algo detrás se esconde ese otro. Y veo con preocupación el dato siguiente, aparte de lo que voy a hablar propiamente dicho de Haití, porque esa intervención nos plantea a la República Dominicana muchos desafíos, que vamos a hablar de eso ahora. Pero yo quisiera señalar lo siguiente y poner en contexto. Mientras que es un gran peligro para la República Dominicana,
y lo digo aquí responsablemente, mientras yo estoy viendo que por las grandes crisis que pasa la República Dominicana, en todos los órdenes, en el tema de energía eléctrica y aumento de la tarifa eléctrica, crisis en el agua potable, crisis en el transporte, en el metro de Santo Domingo, crisis en los hospitales, crisis en el 911, crisis en agricultura, crisis económica. En todo, aquí hay crisis en toda seguridad pública, crisis en todas partes. Y eso ha cercenado la esperanza de los dominicanos y ha provocado entonces el aumento de viajes ilegales hacia los Estados Unidos. Ahora es por la vuelta. Digo, siguen en Yola, Sí. ahora es la vuelta por México. Sí, por México y en Yola. Mientras los dominicanos están emigrando hacia otros países, buscando mejor vida, aquí nos estamos yendo de haitianos. O sea, una suplantación, no sé si puede entender. Mientras existe un ánimo de emigrar los dominicanos hacia otros países, nosotros estamos siendo ocupados por haitianos. Es un gran peligro. Y las encuestas, en todas las encuestas, aparece la delincuencia, la violencia, la criminalidad como la principal preocupación de los dominicanos. Después viene el costo de la vida, los apagones, etc. Pero aparte de eso, yo diría que la peor preocupación que debe tener el pueblo dominicano es el tema haitiano. Y vamos a hablar ahora de los desafíos. Una intervención militar en Haití nos plantea muchos desafíos a la República Dominicana. Por lo siguiente. Primero, en términos de la capacidad de nosotros aceptar aquí refugiados. Porque ante una intervención, porque Haití ahora mismo no es un país, es una nación desestructurada, donde ahí no hay Estado. Ahí lo que hay son grupúsculos de grupos armados, de bandas armadas, que se disputan una lucha territorial, donde ni siquiera las aduanas pertenecen al Estado, pertenecen a las bandas, que ya tienen barcos, ellos tienen barcos y compran armas y droga en todas partes. Entonces eso nos plantea a nosotros un desafío en cómo nosotros vamos a recibir y en qué calidad vamos a recibir a esa inmigración que va a venir a la República Dominicana, como refugiados. O sea, vamos a establecer campos de refugiados en la frontera, como quieren los Estados Unidos y como quieren Francia. O sea, ¿en base a qué? Nos plantea un desafío también en términos de que esa gente que va a venir aquí, en calidad de refugiados, en campamentos de refugiados, hay que darle albergue, educación, salud, comida, seguridad. Habrá que darle todo. Y eso nos plantea también otra cosa, a costa del presupuesto nacional, de que esas personas van a demandar servicios públicos cuando aquí estamos en crisis, en los servicios públicos. No sé si me entender. Entonces, nos plantea también la seguridad fronteriza. Habrá que entonces volcar recursos del presupuesto nacional para reforzar la frontera, tanto en el aspecto militar como en el aspecto policial, por la seguridad ciudadana. Porque aquí va a venir emigración de haitianos, pero también va a venir emigración también de delincuentes haitianos. Eso te iba a decir. Es decir, bandoleros que huyan porque ahí lo que va a haber un enfrentamiento a tiros entre las fuerzas multilaterales. Entonces van a venir también todos esos delincuentes para acá. Que nada más tienen que dejar su alma de aquel lado y cruzan, o hasta cruzan la traen, cruzan porque hay una porosidad en la frontera. Entonces uno plantea un tema de seguridad. Y cuando esas bandas criminales haitianas se reúnan con las bandas del crimen organizado en República Dominicana, más la presencia aquí de las maras salvatruchas, salvadoreñas, que entraron aquí, que están aquí, una mezcla de ese otro tipo de bandas va a dar un sancocho muy peligroso en la República Dominicana para la seguridad pública. Nos plantea también un gran desafío en términos de la diplomacia dominicana, porque el tener aquí esos refugiados haitianos en la República Dominicana, que son ilegales,
que va a haber una presión internacional para que les reconozcamos como refugiados. Sí. Oiga bien, y ya como refugiados van a tener derechos. Van a tener derechos, ellos van a exigir aquí de sus derechos, aquí en República Dominicana, esos refugiados. Y eso nos va a plantear un desafío diplomático, porque la República Dominicana va a tener entonces que tomar posición en cuanto a estas presiones internacionales, y vamos a tener entonces países que van a estar en contra y a favor de nosotros. Va a haber una división de luchas políticas internacionales. Y ya lo interno también van a haber problemas políticos internos, porque eso va a generar un efecto expansivo del debate nacional en cuanto a las políticas de migración. O sea, eso nos va a traer muchos inconvenientes, entre otros desafíos. Finalmente, bueno, tú hablaste de política cuando señalaste las diferentes crisis que está sufriendo el país en este gobierno de Luis Abinader, porque él está al frente de todos los sectores, entonces ya uno no puede decir del gobierno, sino del presidente Luis Abinader. Eso se ha revertido en crecimiento, en un mayor apoyo al doctor Leonel Fernández, porque ellos insisten. Yo tuve en esta semana a José Ignacio Paliza, y él dice que Luis Abinader se va en primera vuelta y que ellos van a arrasar en las municipales y en las congresuales. Bueno, yo vi ayer, de manera para mí que fue un chiste, ¿no? De que ellos presentaron a la Junta Central Electoral. Sí, 3 millones. ¿Y tanto? Ya no hay que hacer elecciones. No, ¿Le ganaron ustedes? Yo puse un Twitter que si es así, ¿para qué hacer elecciones? Sí, ¿verdad? Lo vi. Ustedes han trabajado para lograr 2 millones. Y nos faltan ya muy poco, unos 130,000 para llegar a los 2 millones. Pero eso ha sido fajado. Fajado, claro que sí, sí. Y son auditados por la Junta Central Electoral. De manera... Y tú entendió que ustedes mismos hacen auditoría para verificar. Exactamente. Porque yo tengo un familiar que se inscribió y dice, 3 veces ya me han llamado. Claro, para verificar y también fidelizar ese voto. De manera que el gobierno de Luis Abinader, en cuanto a un triunfo electoral, vamos a partir de las encuestas maquilladas que ellos presentan. En esas encuestas maquilladas que presentan, hay 3 lecturas importantes ahí, Ramón. Una, que aparece siempre como segunda fuerza política, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. O sea, Leonel tiene un segundo lugar consolidado. Y la otra lectura que podemos ver es que siempre en todas esas encuestas maquilladas por el gobierno, siempre aparece que hay una segunda vuelta. Y en toda la segunda vuelta dicen que Leonel gana las elecciones en la segunda vuelta. Entonces, un país... Pero con el apoyo de los PLDistas. Sí, bueno, de la sociedad dominicana, porque fíjate bien, en la medida que nos vamos acercando a las elecciones, cada vez más hay una polarización entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Por lo tanto, al final, como quiera, no solamente el PLD, la mayoría de los partidos políticos de oposición van a apoyar a Leonel Fernández, porque van a querer sacar al PRM del gobierno. Igual que pasó con el PLD, que la mayoría quiso sacar al PLD del gobierno. Porque hay que ver una cosa, que eso se le pasa a Paliza, o se le olvida a Paliza y a otros PRMistas, de que aquí no ganó el PRM. Aquí perdió el PLD. Aquí perdió el PLD. Aquí no se votó por Luis Abinader. Aquí se votó en contra de Danilo Medina y su gobierno. Por lo tanto, es una victoria frágil. Y las condiciones de que ellos ganaron abrumadoramente en primera vuelta en el 2020 nunca jamás son las mismas que las de ahora. Por lo tanto, ahora mismo la gente está decepcionada, inclusive sus propios militantes están decepcionados del mismo PRM, porque hay una desconexión entre la cúpula del PRM, de los popis y de los guaguaguá, que son los que buscan los votos y son los que se han fajado para que ellos fueran gobierno.
De manera que eso trae un desafío hacia ellos. Y naturalmente, los que están en oposición no pueden caerse porque están en la oposición. Los que se caen son los que están arriba, en el poder. Y vemos claramente que en todas las encuestas también, mientras más tiempo pasa, el PRM va disminuyendo en simpatías por el mal gobierno que está haciendo, por las crisis que tenemos hoy en día en todos los órdenes, y la única fuerza que está creciendo actualmente es la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, como policía e ingeniero civil, tú eres muy buen político y comunicador. Yo no sé mucho de política. Te agradezco muchísimo la participación porque agotamos prácticamente todos los temas relativos a la seguridad, pero también el tema político. Oye, muchas gracias, Ramón. Un honor estar aquí con ustedes. Y nosotros continuamos en Propuesta Semanal.